Naamán, comandante orgulloso sanado por un milagro divino tras rendirse al plan sagrado de Dios en el tercer año del reinado de Joacim, en el imperio de Aram. Naamán, el valiente comandante del ejército, era reconocido por su destreza en la batalla y su lealtad al rey. En la opulenta ciudad de Damasco, su nombre resonaba con admiración, pero bajo su armadura brillante y su alto estatus, ocultaba un oscuro secreto, la lepra, una enfermedad que no solo desfiguraba su cuerpo, sino que también aislaba su alma y lo separaba de la vida social y espiritual. Naamán, a pesar de su valentía y gloria, se encontraba al borde de la desesperación, ya que su orgullo era el único escudo que le quedaba. Un día, en su hogar, la vida del comandante se tornó cuando una joven israelita, cautiva de sus conquistas, le habló de un profeta en Samaria que podía sanarlo. Ella, con fe inocente y esperanzas brillantes, mencionó el poder del Dios de Israel. Esta simple declaración tocó el corazón de Naamán, quien había luchado con su condición y su orgullo. A pesar de dudar, su necesidad lo llevó a tomar el paso hacia lo desconocido, y tras obtener la autorización de su rey, emprendió un viaje lleno de incertidumbre, llevando consigo valiosos regalos que representaban su estatus. Al llegar al palacio del rey de Israel, Naamán fue recibido con una carta del rey de Aram que lo dejaba en una situación de angustia. El rey, al leerla, desgarró sus vestiduras, gritando, «¿Soy yo Dios para dar vida o muerte?». Naamán, testigo de tal desesperación, comprendió que su grandeza no significaba nada ante el abismo de su enfermedad. Justo cuando la angustia comenzaba a cernirse sobre él, un nuevo mensajero de esperanza apareció. El profeta Eliseo había escuchado sobre su situación. Eliseo, sin presentarse en persona, le envió un mensaje a Naamán, indicándole que se sumergiera 7 veces en el río Jordán para ser sanado. La respuesta de Naamán fue de desafío y desprecio. Su orgullo se había visto herido. Pensó que las aguas de su tierra eran más puras y que el profeta debería haber salido a sanarlo. En su resistencia, Naamán se encontraba al borde de la furia, cuando un siervo, con humildad, le dijo, «Si el profeta te hubiera pedido hacer algo grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más, cuando solo te dice que te sumerjas y serás sanado?». Estas palabras resonaron en su interior como un recordatorio de la verdadera grandeza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Con el espíritu renovado, Naamán finalmente cedió a la instrucción divina. Se dirigió al río Jordán y, tras sumergirse 7 veces, emergió con su piel restaurada, limpia y pura. Su lepra había desaparecido, y su corazón también experimentó una transformación. De regreso a Eliseo, Naamán confesó su nueva fe y prometió adorar solo al Dios de Israel. Sin embargo, en su interior, una nueva inquietud surgía. ¿Podría el Dios que lo sanó también ofrecerle una nueva identidad en la vida? La obra de Dios había comenzado, desafiándolo a ver más allá de lo físico y a descubrir el plan sagrado que lo esperaba. Mientras Naamán se encontraba de pie frente a Eliseo, aún con la sensación de asombro por su sanidad, las palabras del profeta resonaban en su mente. Eliseo, aunque había guardado distancia, lo había guiado hacia una fuente de renovación. Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. 2 Reyes 5:15, exclamó Naamán con gratitud y fervor. Sin embargo, su sanación no solo había restaurado su cuerpo, sino que había despertado en él un dilema profundo. Naamán, reconociendo el poder de Dios, sentía que debía ofrecer algo a su nuevo Dios, no como pago por la sanidad, sino como un acto de entrega y adoración. Te ruego que me des tanto de esta tierra como pueda llevar, pidió Naamán, reflejando un deseo de cimentar su compromiso en la fe que había encontrado. Mientras Eliseo contemplaba el fervor de Naamán, dijo, «Ve en paz». 2 Reyes 5:19. Pero cuando Naamán regresó a su hogar, la sombra del pasado aún lo acechaba.
Se preguntaba cómo reconciliaría su nuevo camino con sus antiguas prácticas. El hecho de que sirviera a un rey que adoraba ídolos lo llenaba de temor. ¿Cómo podría seguir al Dios verdadero sin traicionar a sus lealtades pasadas? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y reflexiones para Naamán. Caminaba por el palacio con el peso de su decisión, y en su corazón, luchaba con la pregunta, ¿puede un hombre ser renovado de verdad? La imagen del poder transformador de Dios vibraba en su mente, pero la realidad de su entorno lo aplastaba. Un día, mientras dudaba, se encontró con los ojos de la joven israelita que había sido la semilla de su fe. Su rostro, lleno de pureza y esperanza, le recordó que Dios reveló su gloria en lo más pequeño. Esa noche, Naamán oró fervientemente en su habitación, buscando claridad. Las palabras de Eliseo resonaban en su corazón, la fe puede mover montañas. Entonces, el Señor le mostró un vislumbre de su plan. En su sueño, se encontraba de pie ante una multitud, y en lugar de estar atado a sus antiguas lealtades, estaba guiándolos hacia el verdadero camino de adoración. La imagen era tan clara que despertó con la resolución ardiente en su corazón. Debo compartir lo que Dios ha hecho por mí, pensó, consciente de su nuevo propósito. Naamán decidió regresar al profeta, buscando consejos sobre cómo llevar a cabo esta misión. En su encuentro, Eliseo, que conocía el peso de los corazones, le habló con sabiduría: el camino será difícil, Naamán, pero el que confía en Dios verá su gloria. Al atravesar el umbral del hogar del profeta, Naamán sintió que sus pasos eran más ligeros. Dentro de él, la chispa de esperanza había encendido una llama. Mientras avanzaba en su nuevo viaje, Naamán se percató de que cada acción era una oportunidad para glorificar a Dios, incluso en su papel como comandante. Tenía el poder de cambiar corazones y derribar barreras entre su herencia y su adoración. Sin embargo, el camino estaba cubierto de nubes oscuras, pues un antiguo enemigo de Israel seguía acechando, un rey de Aram que no se rendiría sin luchar. Así, el comandante se encontró en la encrucijada del destino. En su corazón, un nuevo plan de Dios empezaba a formarse, revelando que su sanación no solo trataba de su cuerpo, sino de un reclutamiento espiritual para la obra del Señor. Naamán debía confrontar no solo a su rey, sino también a sus propias lealtades. Al final de la jornada, ante el abismo de lo desconocido, se preguntó si estaba listo para obedecer al Dios que lo había renovado. El eco de su oración lo llevó a este momento decisivo: todo lo que soy y tengo, lo entrego a ti. Pero la historia no acaba aquí. ¿Cuál sería el costo de su nuevo compromiso? Un desafío aguardaba a la vuelta de la esquina, un enfrentamiento divino que podría cambiar no solo su vida, sino el destino de su nación entera. ¿Qué revelaría Dios en la lucha entre la luz y la oscuridad? El día siguiente, Naamán se despertó con el alba. El sol asomaba sobre las colinas de Aram, iluminando su rostro y llenando su corazón con una mezcla de determinación y ansiedad. No podía eludir más su destino. La tarde anterior había sido una experiencia ferviente con Dios, el eco de su oración aún resonaba en su mente. Mientras se preparaba, cada movimiento era un recordatorio de su compromiso, un paso hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Sin embargo, a medida que se adentraba en su jornada, el peso de su pasado seguía pronto a aferrarse a él. Las armonías de la vida en el palacio le parecían distantes, casi insufribles. La majestad del rey de Aram, su señor, se revelaba en su corazón. Naamán sabía que servir a un rey que adoraba a los ídolos contradecía el pacto de fidelidad que había hecho con el Dios de Israel. En su mente, luchaba contra el espíritu de temor que lo asediaba, preguntándose cómo podría testificar del poder del Dios verdadero mientras se arrodillaba ante un rey ciego a la gloria de Yahvé. Esa tarde, cuando Naamán se presentó en el palacio, intuyó que la atmósfera había cambiado. Los murmullos de los súbditos eran pesados, repletos de desconfianza. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar los gritos de guerra que resonaban entre los muros de Israel. La noticia de que los ejércitos de Aram estaban en movimiento lo llenó de inquietud. Aquella misión estaba sellada, el rey deseaba más que la paz, anhelaba venganza. Comandante Naamán, llamó el rey con un tono grave y autoritario: hemos de marchar contra Israel. Su Dios les acaba de conceder una gran victoria y debemos mostrar nuestra fuerza. He decidido que liderarás a nuestras tropas en esta expedición. Palpitando, Naamán respondió: Rey,
¿es realmente prudente atacar cuando el Dios de Israel ha mostrado su poder? Puede que haya un precio a pagar por esta guerra que no es solo de hombres, sino de fe. El rey lo miró con escepticismo, y una sombra oscura cruzó su rostro. Tu deber es servir y obedecer. No cuestiones mi autoridad. Naamán sintió que las palabras del rey resonaban como un eco en su alma, desafiando su compromiso renovado con el Dios que lo había sanado. A medida que se acercaba la noche, Naamán se retiró a un rincón apartado del palacio, su mente en tumulto. La lucha no solo era externa, sino interna. Su corazón ardía con el deseo de glorificar a Dios. Sus pensamientos se apresuraban: ¿cómo puedo ser un testigo de la verdad en medio de la oscuridad? Mi rey no se rendirá fácilmente, y yo no quiero perder lo que hemos comenzado. Sin embargo, una voz tierna y persistente resonó en su espíritu, recordándole que el Dios que lo sanó tiene un plan más grande, que va más allá de sí mismo. ¿Quiénes serían los que, al ver el testimonio de Naamán, se unirían a adorarlo? La pregunta lo envolvió en un abrigo de esperanza. Una vez más, se arrodilló en oración, buscando dirección. En su corazón, sintió una convicción sobrenatural. Debía ser un puente, un portador de la luz divina, incluso entre la oscuridad. Pero primero, tendría que enfrentarse al rey, al lado del cual había vivido tantas batallas, evidenciando que había un Dios que superaba cualquiera de sus dioses. Al amanecer, Naamán se presentó ante el rey con un semblante firme. Majestad, por favor, permíteme hablar, empezó con una voz clara: antes de que marchemos a la guerra, consideremos la advertencia de aquel Dios que me sanó. Aún hay tiempo para buscar la paz en lugar de la destrucción. Pero antes de completar su frase, una sombra oscura apareció entre ellos. Un mensajero llegó con noticias inesperadas. Majestad, un mensajero de Israel solicita una audiencia urgente. Viene a hablar de una profecía que podría cambiar el curso de nuestras acciones. Naamán, atónito, sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Sería esta la intervención divina que había estado esperando? ¿El plan de Dios comenzaba a revelarse ante sus ojos? Mientras el rey asintió con desdén, el destino de Naamán y de su nación pendía en un hilo, en la balanza entre el desobediente orgullo y la sumisión a lo divino. ¿Qué revelaría entonces el Señor en esta confrontación inesperada? Cuando el mensajero hizo su entrada, la atmósfera en el palacio pareció cambiar de inmediato. Las miradas de los presentes se fijaron en él, ansiosos por conocer el contenido de su mensaje. Naamán, sintiendo la urgencia de la situación, desvió su atención del rey hacia el hombre que había llegado con noticias de Israel. ¿Qué has traído, mensajero?, preguntó el rey con un tono que equilibraba la curiosidad y la ansiedad. Majestad, comenzó el mensajero con voz firme, he venido a compartir una revelación de Elías, el profeta de Israel. Él ha enviado una advertencia sobre la condición de nuestras tierras y lo que el Dios de Israel está planeando. Según su palabra, habrá juicio sobre aquellos que desafíen su soberanía. Naamán sintió que la revelación del profeta se alineaba con la lucha que llevaba en su corazón. El nombre de Elías traía consigo un aire de autoridad que resonaba con poder y misterio. El rey frunció el ceño. ¿Y por qué deberíamos prestar oído a un profeta de un pueblo vencido? ¿No es esta una declaración de bilucha de un hombre inferior? Majestad, permíteme hablar, intervino Naamán, su voz temblando por la tensión acumulada. Este hombre ha mostrado el poder del Dios verdadero. He sido testigo de su grandeza en mi propia vida. Si le hacemos caso, podríamos evitar una catástrofe. Un nuevo silencio se apoderó de la habitación mientras el rey contemplaba las palabras de Naamán. Se encontraba dividido, sintiendo la presión de sus soldados y la creciente inquietud en su interior. ¿Se atreve a sugerirme que un profeta, cuyo pueblo ha caído bajo nuestra mano, pueda contrarrestar mi autoridad?, preguntó el rey, su voz gélida. Naamán tragó saliva, sintiendo que cada palabra que pronunciaba se desarrollaba bajo la mirada severa de su señor. Majestad, el poder de Dios es mayor que cualquier autoridad humana. He sido sanado de mi lepra al confiar en él. Quizás Elías tiene algo que ofrecernos, algo que trasciende nuestras batallas. Podría ser la clave para la salvación de nuestras tierras. Tras unos momentos de silencio tenso, el rey finalmente se inclinó y replicó: es un mensaje extraño que traes. Pero, dado lo que has experimentado,
parece que tu corazón está abierto a esta revelación. Que venga Elías entonces, quiero escucharlo de su propia boca. La decisión del rey dejó a Naamán en un estado de asombro. En su interior, se despertó una llama de esperanza y expectativa. Con la llegada de Elías, podría surgir una respuesta poderosa del cielo que cambiaría su vida y el destino de Aram. Pero, ¿qué revelaría el profeta que sería suficiente para cambiar su nación y la fe de su rey? Mientras aguardaban la llegada del profeta, la tensión se hizo palpable. Naamán sintió en su pecho un tumulto de emociones contrapuestas, miedo, esperanza y una convicción creciente de que debía ser el nexo entre los dos mundos, el de la gloria de Dios y el de la soberbia humana. A medida que las horas se deslizaban, Naamán recordó las palabras de su pequeña sierva, y como su fe en Yahvé había encendido una luz en su corazón cuando todo parecía perdido. Sin embargo, también entendió que enfrentar al rey no sería fácil. La verdad divina a menudo choca con la necedad del orgullo humano. La llegada de Elías llenaría el aire de un peso divino, y Naamán se preguntaba si estaba preparado para la respuesta que aquel hombre de Dios traería. En su mente, se repetían las palabras del profeta: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será abatido. Eric, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba, aguardaba el momento que revelaría cómo las promesas divinas se manifestarían en su vida. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Naamán se sintió todo el más decidido. El Dios que lo había sanado también lo había llamado. Enfrentarse al rey y a Elías marcaría el comienzo de una nueva era, donde cada decisión resonaría en los anales de la historia, y donde el gran plan soberano de Dios empezaba a tejer una narrativa aún más grande. Así, el silencio previo a la tormenta se volvía pesado, y Naamán sabía que el tiempo de la revelación estaba cerca. ¿Cómo el Dios de Israel guiaría a su pueblo a través de la adversidad? ¿Qué milagros se desatarían al final de esta confrontación? El eco de la voz divina resonaba en su mente, preparándolo para el camino que se desplegaría. Algo monumental estaba a punto de suceder. Naamán esperaba con ansias en el palacio, el aire tenso y cargado de anticipación. Las murmullos de la corte resonaban a su alrededor, pero su mente estaba absorta en la llegada inminente de Elías. El poder de Dios le había cambiado la vida, y ahora, en este instante decisivo, sabía que todo lo que había vivido lo preparaba para este encuentro. Finalmente, en la distancia, se escuchó el sonido de pasos firmes y decididos. Un murmullo se propagó entre los presentes: Elías había llegado. Su figura, erguida y digna, avanzaba con la autoridad de un mensajero celestial, desafiando la misma opresión del rey. Naamán sintió su corazón latir con fuerza. La esperanza y el temor luchaban en su pecho. Elías se detuvo ante el rey, su mirada penetrante reflejaba un fervor que hablaba de la presencia de Dios. Rey de Aram, comenzó el profeta, he venido en el nombre del Señor de los ejércitos. Su palabra está clara y se debe obedecer. Has desafiado su soberanía, y el juicio caerá sobre aquellos que ignoren su mandato. El rey, desestabilizado, alzó la voz. ¿Cómo puede un hombre como tú atreverse a hablarme así? Soy el rey, nadie, ni siquiera el Dios de Israel, puede cuestionar mi dominio. Tu poder es ilusorio, respondió Elías sin titubear. El Señor que te ha permitido reinar ha decidido que esta es la hora de tu humillación y el tiempo de tu oportunidad. Escucha ahora y busca la verdad en tu corazón. Arrepentimiento es lo que el Dios de Israel demanda. Naamán, observando la escena, sintió la claridad de la revelación. Las palabras de Elías eran el eco de su propia lucha interior. Él también había tenido que rendirse ante el dolor de su enfermedad, ante su propia fama y orgullo. Se adelantó un paso. Elías, tú que hablas por Dios, dime qué debo hacer, porque veo la mano de Dios en ti. Primero, dijo Elías, volviéndose hacia él con una compasión intensa, debes reconocer que no eres más que un hombre en manos del Creador. La lepra que te ha atormentado es un símbolo de lo que la arrogancia engendra. Humíllate y sumérgete 7 veces en el Jordán, allí hallarás sanidad. Los murmullos se intensificaron entre los presentes, y Naamán sintió una mezcla de desconcierto y desafío en su interior. ¿Es esto todo?, inquirió, su orgullo resistiendo la idea de despojarse ante un río. Pensé que vendrías con grandes signos y maravillas. Lo grande a menudo se encuentra en lo pequeño.
La voz de Elías era tranquila y firme. ¿Acaso no has visto el poder de Dios en ti mismo antes? Humillarse ante Él es el primer paso hacia la transformación. Naamán, confundido pero determinado, reflexionó sobre la voz de su sierva, la que le había guiado hacia este camino. Una vez más, la humildad aparecía como el puente hacia su libertad. Si esto es lo que el Señor de Israel ordena, lo haré, declaró con voz firme, aunque en su corazón aún se batían las olas del miedo al ridículo y al fracaso. Que se haga tu voluntad, dijo Elías, y con un gesto de su mano, permitió que comenzó el camino hacia el Jordán. A medida que Naamán se dirigía hacia el río, una atmósfera de expectación lo envolvía. Cada paso hacia el agua era un acto de fe, disolviendo el peso del orgullo que había llevado por tanto tiempo. Sabía que el impulso de Dios prevalecería sobre las dudas que lo atormentaban. De repente, mientras se sumergía en las aguas frescas del Jordán, experimentó un estremecimiento. A cada inmersión, la lepra fue cediendo, y con cada salida, una nueva vida surgía en él. Era posible que al rendirse ante el poder divino, se abriesen las puertas del cielo y se revelaran los secretos del plan soberano de Dios. Al emerger del agua por séptima vez, un nuevo ser renacía. Naamán tocó su piel, sintiendo por primera vez la suavidad del fruto de la obediencia. «Estoy sanado», exclamó con un grito de alegría. De pronto, la realidad de lo que acababa de experimentar lo invadió. La sanidad no solo era física, había vencido las barreras del orgullo. Pero, ¿cuál sería su próximo paso? El camino de transformación. Apenas comenzaba. Cómo compartiría su historia con el rey y qué más se le revelaría del Dios de Israel, mientras Naamán quitaba las vestiduras de su antiguo yo, un nuevo impulso brotaba en su corazón. La fe que había salvado su vida ahora resonaba en su ser. Él había estado esperando un milagro, pero el mayor de todos fue el que God le había permitido descubrir, la gloria de la humillación y la fe, y ante todo, la soberanía de Dios. Así, la historia de Naamán apenas empezaba, y algún día, el eco de su obediencia resonaría en los corazones de muchos. ¿Qué más desvelaría el Señor a través de su vida restaurada? El cielo parecía abrirse, prometiendo más revelaciones y milagros, mientras Naamán se mantenía firme en esta nueva senda. Naamán se secó la piel y contempló con gratitud el río Jordán, cuyas aguas habían cambiado el curso de su vida. Aún temblando de emoción, recordó las palabras de Elías, resonando en su mente: humíllate y sumérgete. Nunca imaginó que un acto de obediencia tan simple y humillante pudiera provocar tal transformación. Mientras daba la vuelta, el sol brillaba radiante sobre él, reflejando la luz de un nuevo amanecer. Naamán sintió que, en su corazón, se desechaba la hostilidad que alguna vez había alimentado hacia el Dios de Israel. Los rumores sobre su sanidad pronto invadirían el palacio, su testimonio se alzaría como una poderosa declaración de fe ante el rey y la nación. ¿Qué diré?, meditó mientras caminaba de regreso. ¿Cómo puedo llevar este mensaje a quien antes había desafiado? Su mente daba vueltas entre la necesidad de mostrar el poder de Dios y la incertidumbre de cómo sería recibido. Sin embargo, en aquel instante, una voz interior le susurraba que no debía temer. Él, que había conquistado reinos y luchado con valentía en el campo de batalla, ahora debía conquistar su mayor desafío, el miedo a la duda y al desprecio. Con renovados pasos, se encaminó hacia el palacio. En el palacio, el rey aún se encontraba en discusiones sobre una oscuridad que se avecinaba sobre Aram, cuando Naamán entró con un brillo en los ojos, un brillo que había sido opacado por la lepra. La corte lo observó con asombro, el aire era denso con la expectativa. «Rey», comenzó Naamán, arrodillándose ante su soberano, «he regresado del Jordán, y con mí, he traído un milagro de Israel». La sala se sumió en un silencio reverente. «¿Qué has hecho?», preguntó el rey, incrédulo y ansioso. «He sido sanado. El profeta Elías me instruyó a sumergirme en el río, y he obedecido. Veo ahora la misericordia del Dios de Israel en mi vida». Cada palabra que salía de sus labios era como un eco de esperanza resonante en el corazón de todos los presentes. «Sanado, dices», replicó el rey, cada vez más sorprendido. «¿Y qué más ha dicho este profeta? ¿Qué debemos saber del Dios que ha obrado en ti?».
Naamán, impulsado por la urgencia de su testimonio lleno de gratitud, relató su experiencia con el profeta, compartió su lucha y cómo había vencido el orgullo que lo había mantenido cautivo. Vine como un guerrero, rey, pero regresé como un creyente. Dios ha mostrado su poder y sé que Él tiene un plan para nuestro reino. El rey, sintiendo el peso de las palabras, miró atentamente a Naamán mientras la agitación de su espíritu comenzaba a calmarse. ¿No es este el mismo Dios que ha sido desafiado por nuestros ídolos? Puede que sea el tiempo de una respuesta, de un desenlace diferente para nuestro pueblo. Naamán, comprendiendo que su sanidad iba más allá de sí mismo, vio que su testimonio podría abrir las puertas para el arrepentimiento de toda una nación. Sin embargo, en su mente, una inquietante pregunta surgió. ¿Este es el plan de Dios o hay algo más que nos está revelando? En ese momento, un mensajero irrumpe de repente en el palacio, su rostro pálido y la ansiedad en su voz. Rey, han llegado noticias de una invasión, los enemigos se aproximan y sus números son muchos. La atmósfera cambió abruptamente. Naamán entendió que su sanidad no solo era una bendición personal, sino una invitación a interceder por su nación en su nuevo estado de fe. Debía actuar, y retó a su rey. Permíteme hablar con Elías nuevamente, hay más que comprende el poder de Dios y sus planes para protegernos. Sin saber cuál sería la respuesta a esta proclamación, Naamán sintió una profunda convicción en su interior, había sido sanado para un propósito mayor, y el Dios de Israel tenía el control no solo de su vida, sino de la historia misma que se desplegaba ante ellos. En su viaje a Elías, un nuevo pensamiento le surgió, estaba siendo llamado no solo a ser un sanador de su cuerpo, sino también un mensajero de esperanza para una nación en crisis. La soberanía de Dios, ahora más poderosa que nunca, lo impulsaba hacia lo desconocido. ¿Podría ser que este milagro fuera solo el inicio de un plan milagroso divino que incluiría no solo a Naamán, sino a toda Aram? Naamán atravesó las puertas del palacio con el corazón latiendo desbocado. La conmoción de lo sucedido en el Jordán aún resonaba en sus pensamientos. Mientras la ansiedad por la invasión crecía en el aire, su mente estaba ocupada por una resolución nueva. Había sentido la mano poderosa de Dios obrando en su vida, y sabía que esta transformación debía ser compartida no solo con el rey, sino con todo su pueblo. ¿Qué voy a decirle a Elías?, se preguntó mientras avanzaba decidido. ¿Cómo podrá un hombre como yo, un general de Aram, presentarse ante el profeta de Israel sin ser consumido por el temor? Su viaje fue apresurado, pero en cada paso, medía su fe. Al acercarse a la humilde morada de Elías, recordó las palabras del profeta cuando lo había instruido en el río. Se sintió ante una puerta que representaba un cruce entre su vida pasada llena de orgullo y aquella nueva dimensión de fe que comenzaba a explorar. Al llegar, lo encontró en la quietud del momento, en profunda meditación. Elías levantó su mirada, como si hubiese sentido la presencia de Naamán antes de que él se acercara. Sí, Naamán, ¿por qué has venido hasta aquí?, inquirió Elías, con voz firme pero llena de compasión. Profeta de Dios, he venido en búsqueda de tu consejo, comenzó Naamán, quebrantado. He sido sanado de mi lepra, y entiendo que hay un propósito más grande en esta sanidad. Aram está en peligro de ser invadida, y siento que Dios me ha llamado a interceder por nuestra nación. El espíritu de Elías se conmovió por la humildad en las palabras de Naamán. El camino hacia la salvación de una nación, Naamán, comienza con el arrepentimiento y la búsqueda genuina de Dios. No solo has sido sanado de tu lepra, sino que has sido llamado a ser un heraldo de esperanza, respondió el profeta. Naamán, sintiendo el peso de aquella revelación, se arrodilló. ¿Quién soy yo para guiar a mi pueblo? Mi corazón aún tiene miedo. Pero, he visto tu Dios, y he sido transformado. Te ruego, ¿qué debo hacer? Elías, con una mirada que traspasaba lo terreno, enseñó a Naamán sobre la grandeza del Dios de Israel. Hay un plan divino, Naamán, y se está desenlazando ante nosotros. Debes llevar un mensaje, una advertencia y un llamado al arrepentimiento ante el rey de Aram. Si nuestro pueblo se vuelve hacia Dios, verá su mano de protección. A medida que Naamán escuchaba, entendió que su sanidad no solo le había liberado de la enfermedad, sino que lo había posicionamiento como un mensajero en un tiempo crítico.
Un momento de revelación atravesó su ser, este es el propósito. Mi sanidad será el testimonio que motivará a la nación a volver a Dios. Con renovada fortaleza, Naamán se despidió de Elías. Mientras regresaba al palacio, el peso del mensaje vibraba en su corazón. Sentía que se estaba acercando a un momento decisivo en la historia de su pueblo. Pero, en el fondo, emergía otra pregunta crucial: ¿aceptará el rey este mensaje? ¿Podrá ver la necesidad de volver a Dios antes de que sea demasiado tarde? Llegó a palacio, su corazón palpitando con fervor. La seguridad de su reino estaba en juego, y la atmósfera se tornaba cada vez más sombría. Mientras se presentaba ante el rey, Naamán se dio cuenta de que no solo traía un relato de su sanidad, sino un mensaje vital del cielo. «Rey», proclamó con solemnidad, «he regresado no solo para contar mi milagro, sino para advertirte de la sombra que se cierne sobre nuestra nación. El Dios de Israel, el que me sanó, llama a su pueblo a regresar a él antes de que sea demasiado tarde». El rey, en respuesta, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Aún no comprendía plenamente el poder de aquel mensaje, pero el cielo parecía estar abriendo su corazón. Naamán se dispuso a exponer la urgencia de esa voz divina. De repente, un velo estaba a punto de ser levantado, y el pueblo de Aram tendría que decidir entre sus ídolos vacíos o el único Dios verdadero. En ese momento crucial, Naamán sintió que el destino de su nación pendía de un hilo. ¿Y si este era él? ¿Momento donde la historia cambiaría? El tiempo de Dios estaba cerca, y las preguntas aún resonaban: ¿qué haría el rey? ¿Y qué otros planes de Dios se revelarían a través de esta crisis? Naamán sabía que un nuevo capítulo estaba por comenzar, uno que no solo tocaría su vida, sino que definiría a una nación entera. La soberanía de Dios estaba, sin duda, en marcha. Naamán permanecía en la sala del trono, las palabras de su advertencia flotando en el aire como un eco, resonando en los muros de la majestuosa estancia. El rey de Aram, con su corona brillante y su mirada penetrante, se encontraba en un dilema. La incertidumbre se reflejaba en su rostro mientras sopesaba la propuesta de Naamán. ¿Regresar a Dios? ¿Qué sabe este hombre de la verdadera lucha que enfrentamos?, pensó. No obstante, el corazón del rey se sentía inquieto, y en su espíritu se despertaba una curiosidad deslumbrante. Naamán, sintiendo el peso de cada momento que pasaba, empezó a contar su historia, los días sombríos de su lepra, la ansiedad inevitable que consumía sus noches, y, finalmente, la audaz sumisión al mandamiento de Elías que le había llevado a las aguas purificadoras del Jordán. «Mi rey», insistió Naamán con voz firme, «esta sanidad que he recibido es una obra de poder del Dios de Israel. No es solo un favor, es una promesa. Si este pueblo se vuelve a él, será salvado de la calamidad inminente». El rey lo miró con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Acaso los dioses de Aram no son suficientes? ¿Por qué deberíamos someternos a un dios extranjero? Su voz reverberó como un tambor, pero en su interior había una batalla aún más grande. Naamán sabía que la lucha del rey no era solo política, era un conflicto espiritual que pedía ser resuelto. La lucha, oh rey, no es contra carne y sangre, sino contra poderes y huestes espirituales en los lugares celestiales, recordó las enseñanzas de Elías mientras hablaba. Aquellas palabras inyectaron una convicción en su pecho que no sabía cómo frenar. Mientras su rey vacilaba, Naamán advirtió que otros, aquellos que servían al rey, comenzaron a murmurar preguntas. Se preguntaban entre sí, incapaces de ignorar el mensaje poderoso que resonaba a través de la majestad del general: ¿qué si este Dios al que se refiere Naamán verdaderamente tiene el poder para salvarnos? El ambiente en el salón cambió, desde la incertidumbre creciente hasta un murmuro de esperanza. Pero el rey, con su corazón endurecido, aún dudaba. ¿Qué pruebas traes de este milagroso Dios que promueves? ¿Por qué debería dejar a los dioses de mis antepasados por un Dios que imprudentemente nos ha sido presentado por un general leproso? Naamán se dio cuenta de que su testimonio solo podría resonar si el rey se atrevía a creer en lo que no podía ver. «Rey, el Dios que sanó mi carne puede sanar más profundamente el corazón de nuestra nación. Pero esta decisión debe nacer de un arrepentimiento genuino, no de un miedo coercitivo.
Lleno de fervor, Naamán se arrodilló, rogando al rey que escuchara su voz: si me permites regresar a mis orígenes, puedo compartir este mensaje con los soldados y sus familias. Juntos podemos clamar a Dios, y Él puede responder. Mientras hablaba, una sombra se cernía sobre el palacio. Un viento ligero sopló, trayendo consigo la sensación de lo divino. Naamán sintió que sus palabras atrajeron la atención del cielo, y lo que estaba en manos del rey había comenzado a cobrar vida, pero dependía de su respuesta. El rey, sintiendo la presión del momento y el reconocimiento de que había un poder mayor que ellos, comenzó a dudar de su resistencia. Pero antes que una respuesta pudiera salir de sus labios, un silencio se apoderó de la sala. Un mensajero llegó corriendo con noticias de un avistamiento de enemigos en las fronteras. La inminente oportunidad de la guerra apareció como un rayo de luz en la oscuridad. Rey, las tropas deben prepararse, la batalla se avecina, dijo el mensajero, rompiendo el tenso ambiente. Naamán se sintió como si el tiempo se detuviera, pero en ese instante supo que Dios estaba operando en medio de la angustia. Si el rey no respondía al llamado divino, su pueblo estaba destinado a enfrentar un desastre. La pregunta persistía: ¿responderá el rey al llamado de Dios en medio de la adversidad? Naamán se aferró a la esperanza, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Dios estaba moviendo las piezas en el escenario de la historia, y un nuevo capítulo estaba listo para revelarse, uno lleno de promesas, juicios y, sobre todo, la soberanía inquebrantable del Creador. Las noticias de la guerra inminente cayeron como un oscuro presagio sobre la sala del trono. El rey de Aram, que había estado lidiando con su propia incertidumbre espiritual, ahora se encontraba frente a un reto completamente distinto. Su mente batallaba entre la urgencia de preparar a sus tropas y las revelaciones de Naamán sobre el Dios de Israel. Naamán, arrodillado en el suelo, sintió que el peso de la situación se hacía aún más grave. Rey, antes que partas hacia el combate, considera la advertencia que te traigo, imploró, la pasión en su voz resonando en el silencio creciente de la sala. Dios no solo sana, sino que libra a su pueblo de sus opresores. Este es el momento de clamar a Él, no solo en la guerra, sino con fe sincera en su poder. El rey lo miró fijamente, dándose cuenta de que cada segunda contaba. A su alrededor, sus consejeros murmuraban, un eco de la lucha interna que se manifestaba tanto en Naamán como en él. Pero, Naamán, dijo el rey, la indignación surgiendo en su pecho, ¿cómo puedo abandonar los dioses que han estado con nosotros durante generaciones? ¿Acaso no han sustentado nuestro reino en el camino de la victoria? Oh rey, exclamó Naamán, tomando coraje mientras se levantaba. Los dioses de Aram no han sanado tu pueblo ni te han liberado de la opresión. ¿No ves que el tiempo de actuar es ahora? El Dios de Israel ha mostrado poder suficiente en mi vida y puede igualmente actuar en la tuya. Busca su rostro y verás su mano protectora. En ese instante, un torrente de conflictos y decisiones se arremolinó en el corazón del rey. Él sabía que el verdadero enemigo no solo eran las tropas que acechaban en sus fronteras, sino la incredulidad que envolvía su corazón. De repente, un frío presagio recorrió su espalda mientras pensaba en lo que podría suceder si ignoraba este aviso de las calamidades que podrían afectar a su pueblo. Mientras la tensión pulsátil llenaba el aire, un sonoro estruendo resonó fuera del palacio. Soldados corrían de un lado a otro, preparándose para la batalla que se acercaba rápidamente. Se sintió como si el cielo mismo estuviera poniendo a prueba su fe. Naamán, en medio de todo, recordó las palabras del profeta Elías y el poder sobrenatural que se manifestaba ante aquellos que se atrevían a creer en lo invisible. Rey, si decides prepararte para la batalla sin volverte a Dios, te enfrentarás no solo a tus enemigos, sino también a tu propia perdición, advirtió Naamán, su corazón latiendo con ferviente pasión por una nación que aún se mantenía incrédula. Recibe la sanidad de tu espíritu, y Dios podrá darte la victoria que anhelas. Finalmente, el rey sintió el peso de la responsabilidad. Si este Dios de Naamán tiene poder para salvar y sanar, entonces yo buscaré su rostro antes de enfrentar la guerra, se dijo en voz baja, como un murmullo en medio del diluvio de ruidos de la preparación militar. En ese instante de revelación, Naamán sintió el aire cargado de una energía divina. Fue como si una luz iluminara la estancia, indicando que la fe del rey podría ser un punto de inflexión.
La lucha no solo era por la libertad nacional, sino también por la salvación del corazón del rey y su pueblo. «Oh rey, aún hay tiempo», murmuró Naamán, casi en un susurro. Dios se mueve en el tiempo de las decisiones. Si hoy decides buscarlo con sinceridad, experimentarás su gloria. Él puede cambiar el destino de nuestro pueblo. Mientras el rey meditaba sobre las palabras de Naamán, un susurro de vientos celestiales llenó la sala, llevando consigo un mensaje de esperanza. Tuvo la certeza de que, más allá del conflicto físico, había una batalla espiritual que demandaba resiliencia y fe, la clase de fe que había sanado a Naamán. Dios estaba revelando su plan soberano, y todo dependía de esta respuesta. Con el corazón palpitante, el rey miró a Naamán, una chispa de visión abriendo paso a un mandato incalculable. Si el Dios de Israel actúa en mí, ¿quién podrá detenernos? Así, el telón no solo se levantó para la batalla que se aproximaba, sino también para la restauración de un rey perdido en su propio orgullo, un pueblo que clamaba por salvación, y un general que había aprendido el verdadero significado de la fe. Pero faltaba algo en la revelación. ¿Qué más tenía Dios guardado en su diseño soberano? La historia apenas comenzaba a desdibujarse en el horizonte. Naamán se encontró en el umbral del cambio, con la pesada atmósfera del palacio resonando con las palabras de fe y la posibilidad de redención. El rey de Aram, enfrentando la realidad de su desafío, se sintió sacudido por la creciente fe de su comandante. Si es verdad que el Dios de Israel tiene poder para sanarte, entonces aún hay espera para nosotros, dijo el rey con voz resonante. La decisión estaba cerca, y sobre ella pendía la salvación o la perdición de toda una nación. Naamán, sintiendo la oportunidad brotar en cada rincón del ambiente, exclamó con fervor: «Majestad, permíteme, te ruego, organizar un ayuno y oración por nuestra nación. No solo para la guerra que se avecina, sino para buscar la intervención de Dios en nuestras vidas. Él nos ha mostrado su poder en mí, es tiempo de pedir su gracia para el pueblo y el poder para transformar nuestros corazones». El rey, consciente de la gravedad de la situación y conmovido por las experiencias de Naamán, asintió lentamente. «Así se hará», respondió el rey, su tono más suave. «Que se convoquen a todos los líderes y ciudadanos, que el pueblo clame al Dios de Israel». Dado ante el amanecer del día siguiente, Aram escuchó el eco de miles de voces unidas en súplica. Naamán, con el corazón lleno de esperanza, se unió en la oración y por primera vez, comprendió el verdadero significado del sacrificio y la unificación en la búsqueda de la misericordia divina. Mientras el pueblo clamaba, un estremecimiento recorrió el aire. Naamán, guiando al rey y a los líderes de Aram, recordó a la multitud las obras de Yahvé, como había liberado a su pueblo en tiempos de aflicción. Con cada palabra, la fe colectiva crecía, y la atmósfera se llenaba de una expectativa palpable. El rey se puso de pie, junto a Naamán, simbolizando la unidad renovada entre el rey y su pueblo bajo el poder de Dios. Esa noche, después de 2 días de oración ferviente, Naamán soñó una vez más. En su sueño, vio un ejército celestial alzándose para proteger su nación. Sentía que la mano de Dios estaba sobre ellos, no solo para luchar contra enemigos visibles, sino sobre todo, para abolir la enemistad interior y restaurar corazones desgarrados. Al despertar, sabía que debía compartir su visión con el rey. Al amanecer, se presentó una vez más ante el rey, quien observaba con ansia. «Majestad», comenzaba Naamán, «el Dios de Israel ha escuchado nuestras súplicas. Ha enviado su ángel a protegernos, pero es necesario que actuemos con valentía y fe. Debemos atacar con la seguridad de que el Dios que me sanó peleará por nosotros». El rey, sintiendo cómo la fe de Naamán iluminaba sus decisiones, estalló en una nueva determinación. «Hombros en alto, soldados. Preparad las tropas, avancemos. Ya no solo confiamos en la fuerza de nuestro ejército, sino que marchamos con la esperanza de que el don de Israel está con nosotros». El clamor resonó entre las filas, que se dispusieron con el corazón encendido por la fe. El día de la batalla llegó, y el ejército de Aram se presentó en el campo con una nueva vigor. La fiel presencia de Dios parecía rodearlos. Conforme avanzaron, los enemigos, visiblemente temerosos, comenzaron a dudar. En medio del clamor de guerra, el cielo parecía abrirse para responder a la fe del pueblo.
una tormenta de confusión descendió sobre el ejército enemigo, llevándolos a disolverse como arena al agua. Cuando quedó claro que el Dios de Israel no solo había actuado en Naamán, sino también para toda la nación, el corazón de cada soldado ardía con un nuevo fervor. Al finalizar la batalla, el rey cayó de rodillas, sintiendo la obra de Dios en sus manos junto a Naamán, quienes contemplaban la victoria que no solo había sido de fuerza, sino de fe. Oh Dios de Israel, clamaron juntos. Sea exaltado tu nombre, que nuestra nación reconozca tus obras maravillosas. En ese momento, la sanidad de Naamán se hizo eco en el pueblo, pues comprendieron que la verdadera batalla era sobre arrepentimiento y reconciliación ante el Altísimo. A partir de esa victoria, la historia de Naamán se extendió por todas partes, no solo como un militar victorioso, sino como un testimonio viviente del poder redentor de Dios. El rey recibió consejos del profeta y adornó su corte con voces de adoración al Dios verdadero. Así, Naamán fue más que un sanador y un guerrero, se convirtió en un heraldo de esperanza, llevando la noticia de que un pueblo vuelto a Dios vería su gloria y prosperidad en todos sus caminos. La historia de Naamán concluyó con promesas de un futuro donde la verdadera grandeza no se mide por la fortaleza del brazo humano, sino por la obediencia humilde al poder del Dios eterno. La reconciliación del rey y el compromiso del pueblo con el Dios de Israel se grabaron en el corazón de la nación para siempre. Hoy, su legado nos recuerda que la obediencia, la fe, y el reconocer al Creador pueden cambiar el rumbo de la historia. Así, en el glorioso desenlace de esta narrativa, nos vemos llamados a vivir similares caminos, donde nuestras decisiones reflejen la grandeza divina y el poderoso amor que nos invita a transformar vidas. ¿Y tú, amigo, qué transformación estás dispuesto a buscar en tu vida? El poder de Dios sigue en acción. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para ser parte de estas historias que transforman corazones. Dale like a este video. Comparte con al menos 5 amigos que también anhelan escuchar sobre el amor divino, y cuéntanos en los comentarios cómo este relato ha impactado tu vida. No esperes un segundo más para unirte a esta comunidad de fe. Juntos, proclamemos las maravillas del Señor.